Vamos a hablar de neurociencias, del neuroaprendizaje. Le pida a la IA que piense por mí, estoy dejando de usar ese músculo. A largo plazo, eso trae consecuencias negativas. Porque lo que no se usa se atrofia. Absolutamente, es como un músculo. Pequeños éxitos concretos, reales, que yo pueda contar en primera persona, es lo que ayuda. La ciencia ha mostrado que es con esfuerzo, es con dedicación, es con disciplina. Occidente, nuestra cultura, de alguna manera nos ha ido robando. Pero tengo que saber decir que no. Darle mayor foco cultural a lo que llamamos inteligencia fluida por sobre la inteligencia cristalizada. Nuestro cerebro nunca aprende de cero, siempre va conectando lo que conocía con lo nuevo. En la medida que los líderes, los maestros, los padres, los coaches, los mentores nos transformemos en expertos que ayuden a integrar lo que ya sabías con lo nuevo, pues puede haber una revolución en lo que es el talento humano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Organizaciones del Mañana, un programa del canal Talentópolis en el cual estamos inspirados, estamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo, tratando de imaginar un futuro que no existe, pero que sin duda podemos ayudar a construir. Acá en Talentópolis y en particular en este programa Organizaciones del Mañana queremos traer conversaciones de valor, conversaciones que te aporten, conversaciones que de algún modo te permitan reflexionar y también contribuir al debate. Y estamos muy contentos porque estamos aquí en este lugar precioso, que es un edificio nuevo que está prácticamente 0 kilómetros de la Asociación Chilena de Seguridad, aquí en la Avenida Las Condes, y realmente estamos fascinados porque tenemos una estética que quisimos preparar también especialmente para ustedes y poder compartir justamente desde esta institución, desde este lugar que está preocupada del bienestar en el trabajo, de la salud, no tan solo física, como saben, sino que también emocional y, por qué no decirlo, también mental, sobre todo en este mundo que vivimos tan lleno de estímulos y de problemáticas y estrés. Hoy tenemos un tema que es realmente fascinante. Incluso para algunos pudiera llegar a ser hasta controversial. Vamos a hablar de cómo aprendemos las personas, cómo nuestro cerebro incorpora los conocimientos. Vamos a hablar de neurociencias, del neuroaprendizaje o de las neurociencias aplicadas a instituciones y a entornos educativos. Y para eso vamos a conversar con un invitado que es de muchísimo valor y experto en esta materia. Pero antes de decirte con quién estoy acá, quiero invitarte a ver una nota introductoria que preparó nuestro equipo periodístico. Vamos a ver el video. El cerebro humano guarda un potencial inexplorado. La neurociencia aplicada y el neuroaprendizaje nos muestran que podemos aprender más rápido, reconfigurar nuestro mindset y enfrentar con éxito los desafíos del futuro. En plena era de la inteligencia artificial, la educación y el liderazgo enfrentan un reto decisivo: cómo entrenar nuestras funciones ejecutivas, gestionar el conocimiento y usar la ciencia del cerebro para transformar a individuos, equipos y organizaciones. Hoy, aprender no es solo acumular información, es activar nuestro cerebro para pensar mejor, decidir mejor y liderar con propósito en un mundo que cambia a gran velocidad. Ese es el trabajo de Joaquín Triandafilide, neuroeducador, divulgador y director de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Con más de 20 años formando líderes y docentes en Latinoamérica, hoy prepara la publicación de su libro Cerebro con Ketchup, una mirada fresca y provocadora sobre cómo pensamos, aprendemos y lideramos. Él es Joaquín Triandafilide, transformando la educación y el liderazgo desde la neurociencia aplicada. Joaquín Triandafilide. Hola Joaquín, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido y fantástico que podamos conversar. Muy bien, gracias a ti, Andrés, por esta invitación y, como me decías hace un momento, al diálogo, a conversar. Absolutamente. Déjenme contarles a ustedes que Joaquín Triandafilide, bueno, como vimos en la nota, él es pedagogo, neuroeducador y director de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Además, cuenta con estudios en neurociencias en el Central Queensland University de Australia. Hasta hace poco también formaba parte del directorio, miembro del directorio del Instituto Chileno Norteamericano.
También hoy día es miembro de la Faculty para Maxwell Leadership Internacional en español y también es profesor en la Escuela de B-Coach en Chile y Mundo Coaching en Argentina. Está en un nuevo proyecto también, Cerebro con Ketchup, a pesar de que parece ser que es un proyecto que vienes retomando del pasado. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muy bien. Y este proyecto, Cerebro con Ketchup, no deja llamarme la atención el nombre. ¿Por qué? Bueno, interesante. Mientras buscábamos el nombre para el título para el libro, hubo varias opciones, como cerebro cerebro líder o herramientas de la neurociencia, pero hoy en día hay coach para todo y mi coach en escritura me dice, trata de volver a tu esencia. Y buscando en mi esencia, Andrés, retomé la serie de podcast que inicié en 2020, en plena pandemia, que justamente se llama Cerebro con Ketchup. ¿Por qué Cerebro con Ketchup? Sí. A todo le ponemos ketchup hoy. Las generaciones jóvenes a todo le ponen ketchup. Si algo no se ve bien, no sabe bien, ¿con qué lo soluciono? Con ketchup. Bueno. Entonces, la verdad es que la salud cognitiva es algo primordial hoy. Tenemos que aprender a tratarnos con ella. Tenemos que acceder a esa información. Los estudios indican que aproximadamente nos demoramos una generación completa en recibir en el día a día lo que la ciencia descubrió hace unos 20 años atrás. ¿Qué tal si lo empezamos a usar aquí y ahora? Eso es ketchup. Bueno, divertido. Pero mira, tú como experto en neurociencia, en neuroaprendizaje, que además sé que te gusta mucho el tema y te apasiona, ¿de qué manera crees tú que el neuroaprendizaje, en un mundo como el que estamos viviendo hoy día, rodeados de la inteligencia artificial, de tecnologías disruptivas, donde estamos con pantalla, los jóvenes están ahí, ¿de qué manera el neuroaprendizaje o las neurociencias pueden ayudarnos a enfrentar este mundo, a aprender de mejor forma o aprender y desaprender quizás? Bueno, quizá hay algunos principios que debemos establecer en el inicio de la conversación. Podemos hacer una analogía entre el cerebro y un músculo y decir que si yo no utilizo el músculo, no se desarrolla. Entonces, toda vez que las tecnologías hacen que yo le pida a la IA que piense por mí, estoy dejando de usar ese músculo. Claro. A largo plazo, eso trae consecuencias negativas. Creo que se está entendiendo. Como que lo que no se usa se atrofia. Absolutamente. Es como un músculo. No es un músculo, pero sí podemos usar esa analogía. Okay. Algo similar a lo que se está diciendo ya desde hace unos 30 años respecto al aislamiento social que se va produciendo en los millennials, con más acento en los Z y en los alfa, ¿cierto? Nuestros hijos más pequeños. Quizá eso ha cambiado debido a la pandemia, pero así como en el desarrollo de las habilidades emocionales es necesario vincularnos con otros, en el desarrollo de la cognición es necesario hacer el ejercicio de pensar. De acuerdo. Pensar para entrenar. O sea, si no muevo el bíceps no va a crecer. No va. Bueno, tú además has estado vinculado y eres bien experto. Déjenme decirles que yo he asistido a clases con Joaquín en una certificación internacional que hay de Maxwell Leadership. Y bueno, yo encuentro que tú eres muy buen profesor, pero en esto de entrenarse, de aprender y como experto en mentalidad de crecimiento, que es lo que tú hoy día tienes también esa expertise, ¿cuáles son aquellos factores o, digamos, elementos primordiales que hay que tener en cuenta para realmente poder entrenar este, no músculo, pero este órgano, para que pueda incorporar los conocimientos y los aprendizajes? Bueno, tenemos lo que en el video introductorio se mencionaba, el aspecto relacionado a funciones ejecutivas. Bien. Estas funciones ejecutivas que están en la corteza pensante, en esa parte grisáceo-blancuzca del cerebro, ¿cierto? Que es lo que nos hace netamente humanos, es lo que tenemos que desarrollar. Habilidades como control del tiempo, mi foco atencional, mi capacidad de pensar, el saber hacerme las preguntas en el momento oportuno. Esas son las funciones ejecutivas. Y es interesante, son funciones que utilizo en contextos determinados. Cualquier persona que está, si usted está escuchándonos o nos está viendo y piensa, bueno, pero ¿cómo las ejercito? Resolviendo problemas en el día a día.
enfrentando y no eludiendo lo que me toca pensar, preguntarme y decidir. No esquivar el desafío. Cuando se te presentan retos en el camino, tú dices que es mejor tomarlos, incorporarlos y enfrentarlos, porque si los esquivas no vas a tener la posibilidad a lo mejor de entrenarte para resolverlo. Absolutamente. Y ahí viene entonces Growth Mindset de Carol Dweck, mentalidad de crecimiento. ¿Ya? Dweck empezó en los años 90 a hacer investigación con niños de colegio, luego lo hizo también con sus docentes, por lo tanto es traspasable esto a adultos. Y en el experimento que hacía, sometía a los niños a juegos con cubos. Algunos juegos estaban al nivel de la capacidad que el niño había demostrado. Otros juegos estaban a un nivel un poquito superior. ¿En dónde estuvo la diferencia entre grupo experimental y grupo control? En que a uno de los grupos se les hablaba con un lenguaje relacionado a darles ánimo, a darles coraje, a que perseveraran en la tarea. Ya. Y ese lenguaje que se usó con ellos permitió que hubiera una diferencia en el resultado final. En general, los niños que eran sometidos a un lenguaje, ¿cierto?, de lenguaje lo que llamamos educación positiva, psicología positiva, eran niños que aceptaban el desafío hasta el final. Y cuando lograban el objetivo, pedían un ejercicio más difícil. Mira. ¿Ya? El lenguaje bueno, como sabemos en lo que es coaching ontológico, el lenguaje genera realidades. Sí. Y ahora le agrego neurociencia. Somos la única especie que a partir del lenguaje verbal logra autosugestionarse para hacer cambios en nuestra conducta. El yo quiero tiene que ir acompañado del yo puedo, ¿cierto? Y además del yo sé. Claro. Tiene que ir todo junto. De lo contrario, vacío de lenguaje, vacío de contenido el lenguaje, ¿cierto? Y mucho cuidado con eso. Sí. Mucho cuidado con lo que es el vaciar del lenguaje. Las cosas tiene que haber un nivel de éxito en el niño o en el adulto y usar el lenguaje apropiado, que es lo que vemos en mentalidad de crecimiento. Totalmente. A mí me encanta esa tríada de el querer, poder y saber. Lo encuentro además muy virtuoso en el orden de la... Si yo no quiero hacer algo, nada va a pasar. Pero también tengo que poder, ¿vale? Es decir, tener los medios, los recursos, la materialidad para poder hacerlo, quizás las habilidades. Y también luego incorporar el conocimiento, que es la buena noticia que siempre podemos aprender. ¿Tú crees, Joaquín, que en esta posibilidad de siempre poder aprender, así como tú nos contabas de Carol Dweck, cómo ella incorpora este desafío, es una forma de retroalimentarse de nuestro cerebro en el experimento de los niños, el ir logrando, el logro, eso nos estimula cuando vamos consiguiendo desafíos de quizás metas y objetivos de más corto plazo? En la medida que los voy logrando, voy realmente queriendo enfrentar más y más difícil. ¿Eso Sí. está comprobado? Pequeños éxitos concretos, reales, que yo pueda contar en primera persona, es lo que ayuda a un niño, a un adulto también que está enfrentando una dificultad X en su vida, un desafío de, no sé, un proyecto de upskilling, o está en un cambio de clima laboral, o simplemente en un cambio de carrera. Lo que nos ayuda es pararnos sobre éxitos pasados comprobables. Okay. Eso es muy, muy importante. La neurociencia nos ha probado en los últimos 15 años que un cerebro adulto sano puede también seguir generando cambios en las funciones ejecutivas. Uno de los focos que pongo justamente en Cerebro con Ketchup es: ¿qué haces tú, líder de equipo, para promover un entorno amigable a que esas funciones ejecutivas se sigan desarrollando? Tales como: tienes un colaborador que tiene problemas para el manejo del tiempo, tienes un colaborador que es muy inflexible, muy rígido para el momento de la toma de decisiones. Esas cosas se pueden seguir trabajando en el entorno laboral. Y recuerden que estos contenidos, estos episodios y capítulos de Organizaciones del Mañana también los pueden encontrar a través de la señal abierta 38.2 de Vision Plus TV en la región metropolitana, también a través de tu cable operador favorito, y también de Zapping TV en el canal 171, y ahora recientemente, sorpresa, América Vivo también. Por lo tanto, de forma internacional podrás escuchar nuestros contenidos. No te lo pierdas, ahí nos encontrarás. Cuando una experiencia donde no te resulta lo que querías hacer y se genera lo que se denomina frustración, porque yo quería hacer esto, pero no pude, no me resultó, ¿de qué manera también impacta? Así como se generan conexiones, ¿pueden generarse desconexiones o
o que el cerebro, nuestra capacidad de aprendizaje decrezca? Perdón. Sí, decrece toda vez que no usamos nuestro cerebro. Si yo me estoy enfrentando a una situación de desafío emocional, ¿cierto? Como puede ser un fracaso, porque eso va a un impacto de lo cognitivo hacia lo emocional, estoy usando mi cerebro. El tema es qué recursos gatillo en lo personal. Tenemos que recordar, MacLean en los años 60, 50 hablaba del modelo de los 3 sistemas de cerebro, que todavía como metáfora lo seguimos usando. Decimos, tenemos un sistema instintivo, tenemos un sistema emocional en segundo lugar, el que recibe en segundo lugar los estímulos, ¿cierto? Y en tercer lugar, la corteza pensante. Entonces, por supuesto que habrá un rebote hacia mi sistema emocional. El kit del asunto está en cuán ejecutivo hago mis emociones. Yeah. Y aquí menciono un autor que es alguien a quien yo admiro mucho, José Antonio Marina, que fue parte de la inspiración para mi libro. Marina dice, el desafío de la educación, el desafío de los entornos laborales amigables, es hacer las emociones ejecutivas, o sea, lo más humanas posibles. Okay. Yo paso sistema emocional, donde hay amígdala, siento donde hay hipotálamo, donde hay tálamo, estructuras que también las tiene un mamífero. Claro. ¿Sí? Pero después hay conexión con mi capacidad de reflexionar, mi capacidad de pensar, mi capacidad de metacognición. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo se lo devuelvo a mi organismo? Entonces, ese diálogo entre emoción y cognición solo lo puede hacer un ser humano. Okay. Tenemos que crear entornos, ambientes para que eso sea así. O sea, de algún modo, si yo estoy pensando, imaginando quizás y haciendo el ejercicio de, no sé, quizás después de definir un propósito y quiero llevarlo a la práctica y empiezo a pensar, con mi pensamiento yo puedo cambiar mis emociones y afectarlas, aunque no lo esté viviendo. Bueno, y tú estuviste mucho en las clases de mentalidad de crecimiento. Sí. Y era uno de los postulados básicos que yo tenía, ¿cierto? Puedo partir por una emoción. Generalmente, primero se gatilla la emoción, en cosa de milisegundos. Y unos milisegundos después se genera el pensamiento. Pero ¿qué hace el pensamiento ahora para regular la emoción? Y ahí es donde aparecen los problemas de convivencia tan grandes que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Hemos vivido en estos días situaciones lamentables, tiroteos, muertes, lo que podemos ponerle el nombre que sea. Esto que pasó en los Estados Unidos hace cosa de 24 horas, 48 horas. De Charlie Kirk. Claro, exactamente. Entonces, y ahí entramos en una función ejecutiva que es prácticamente la madre de las otras funciones, la autorregulación. El control inhibitorio le llaman los científicos. Correcto. Que es fundamental en el ser humano. ¿Sí? Entonces, nuestros primeros cuidadores nos dan ese ambiente donde esto se forma. Y luego, en la vida adulta, puedo cambiar, puedo seguir creciendo. Los entornos amigables a ese cambio van a ser aquellos que me permitan ser una persona más autorregulada, que en mis respuestas no sea netamente emocional, sino que haga un filtro, que se pregunte, ¿qué me conviene? ¿Cómo me conviene reaccionar? ¿Cómo le conviene al otro que yo reaccione? De acuerdo. En torno a cualquier estímulo que tengamos aquí y ahora. Ahora, eso de pensar de qué manera me conviene comportarme, también obedece quizás, Joaquín, no sé, dime tú, a patrones culturales, donde como las personas y nuestra civilización, al menos la judeo-occidental, tiene también dentro una diversidad de parámetros o personas que en esa diversidad creen en distintas cosas. No me refiero solo a lo religioso, sino que también en formas de cómo conducir la vida o qué es lo correcto. Y ahí, al interpretar o tener yo en mi mente lo que quiero conseguir, porque me conviene, como dices tú, yo podría moldear mi conducta y después mi emoción, o primero mi emoción, para luego se transforme en una conducta y finalmente en un hábito. Bueno, en principio las emociones van a moldear de primera nuestras conductas, nuestras reacciones. Es primero la emoción. Primero la emoción, ¿cierto? Y luego mi pensamiento. Ya. Y por último mi conducta. Sí. Entonces, toda vez que tú digas, oh, qué persona intencionada con la que acabo de conocer una persona intencionada. ¿Conoces tú personas intencionadas? Sí, claro. Para que haya intención,
tiene que haber un tuteo entre el pensamiento y la emoción. Claro. De lo contrario, Como Claro. Las conductas no van a ser nunca intencionadas, ¿cierto? Hay algo que conduce el barco de la vida de las personas, que son sus propósitos, sus objetivos de mediano y largo plazo. Sí. Y una vez que tengo un propósito, que establezco un objetivo, digamos, para esta última parte del año, eso le va a ir dando una cartografía, un mapa de navegación a ese cerebro. De acuerdo. ¿Sí? Pensamiento, emoción. Y la conducta es el resultado final. Claro. ¿Sí? Pero siempre con un propósito. El conejo no lo tiene. Claro. La vaca no lo tiene. El resto de los mamíferos no tiene ese poder que tenemos nosotros. El ejercicio de la voluntad en torno a un propósito de vida. Y ahí, bueno, nos podemos poner un poquito más románticos, si se quiere, y decir propósito para mí, para mi familia, para mi equipo de trabajo, ¿ya? Para mi organización. Para mi organización. ¿Qué precios estoy dispuesto a pagar? Y ahí entramos en otro campo, que es el campo del liderazgo. Cuanto más alta tu posición de responsabilidad, más alto el precio que debo pagar. De acuerdo. ¿Sí? Porque ¿qué le conviene a la organización? Ya dejo de mirar solo mis objetivos y mis propósitos. Totalmente. Y de hecho, en este ida y vuelta de cerebro y emoción, ojalá pudiéramos conectar un cablecito que vaya intercambiando y va evolucionando. Yo siempre me imagino como una espiral ascendente, evolutivo, que va a permitir que de alguna manera también nuestra conducta opere de una manera que nos retribuya, nos le llamamos el bucle virtuoso. El bucle virtuoso. El bucle virtuoso. Emoción, pensamiento, acción. Y muchas veces el pensamiento y la acción rebotan en la emoción y me van moldeando. Correcto. Me hiciste recordar un programa en el que trabajé el año pasado con una red, Sociedad de Instrucción Primaria, una red de colegios en la región metropolitana, en Santiago de Chile, donde me tocó trabajar una certificación en neuroliderazgo. Un desafío donde trabajamos lo que era creencias personales, valores y además hacer esta vuelta de decir cómo el cerebro va moldeando nuestras conductas, cómo vamos trabajando la intencionalidad. Fue un programa muy interesante, muy desafiante también para ellos, el descubrir que la intencionalidad es algo que debo esculpir, ¿sí? Que debo trabajar. De manera que me conforme al sistema en el que trabajo. Estuve con 17 subdirectores de formación en esta red de colegios. Son personas que tienen toma de decisiones en las manos. Claro. A grupos grandes de estudiantes, de familias, de apoderados. Y efectivamente llegábamos a la convicción de que es importante pensarse, es importante conocer cómo el cerebro nos va ayudando a moldearnos, ¿ya? No es algo místico. No hay atajos, Andrés. No. La ciencia ha mostrado que es con esfuerzo, es con dedicación, es con disciplina. Correcto. Caroline Leaf dice, la formación de un hábito comienza en un ciclo de 21 días de acciones intencionadas y repetidas. Claro. Y la pregunta que uno le puede volver a Leaf es, ¿cuántos días demoro en formar un hábito? Dígame usted. Y le pregunto a quien está ahí detrás, ¿cuán importante es para ti la formación de ese nuevo hábito? Pues tienes que simplemente poner 21 por 2, 21 por 3, 21 por 6. Cuando trabajamos en educación, yo te comentaba que en Fundación Watson estamos trabajando el programa Yo Lidero, liderazgo juvenil, liderazgo para aprender a dirigirme a mí mismo. Nuestros programas duran un mínimo de 9 semanas. Okay. Porque en menos tiempo el cerebro no alcanza a modificarse. No alcanza a hacer esos cableados, ¿cierto? Esos engramas que permanezcan en el tiempo. De acuerdo. Y la neurociencia que está estudiando continuamente esto y ahora cada vez más, se han hecho varios descubrimientos y nuevos hallazgos que tienen que ver con que, por ejemplo, hay una cantidad de días, como dices tú, mínimo, no sé si 21 o una cierta cantidad hasta que se forme esa conexión, hasta que se genere el nuevo hábito. Este libro muy famoso de Hábitos Atómicos, ¿te acuerdas de James Clear? Sí. Que también habla de pequeños pasos cada vez hasta que se forme ese hábito, pero sin autodisciplina, sin
sin esa perseverancia va a ser como muy difícil y no va a ocurrir, porque no ocurre por obra de magia, sino No. que hay que estar ahí, hay que dedicarle, y es ahí donde quería aterrizar un poco, Joaquín, para preguntarte algo que tiene que ver con el desafío actual de la sociedad que estamos viviendo, esta sociedad en transformación, en evolución, decimos nosotros acá, pero que se está transformando y que requiere de quizás nuevos liderazgos. Tú que estás vinculado al mundo de la educación, recién nos estabas hablando de colegios. Los profesores, los docentes hoy están cambiando, modificando la manera de entregar los conocimientos, la manera de enseñar. ¿Están modificando las metodologías? ¿Está existiendo la pregunta de cómo podemos quizás ser facilitadores del aprendizaje más que enseñadores en una pizarra? Lo que te ha tocado ver a ti, de acuerdo a tu experiencia. Bueno, indudablemente que hay un recambio generacional. Yo pertenezco a la generación X. Aproximadamente quedamos un tercio de los docentes de aula o directivos en colegios X. Ya. Y los otros 2/3 millennials. Sí. Lo interesante del millennial es que valora mucho más la cultura del hacer. Ya. ¿Sí? Entonces, sí están habiendo algunos cambios, no tan rápidos como que quizá quisiéramos, Ok. pero sí están sucediendo algunos cambios. Y esto desde la construcción, digamos, de la práctica docente frente a estudiantes por sus propias vivencias, ¿ya? Por el cambio generacional. Necesitamos quizás en Chile o en América Latina una instrucción especial, distinta. ¿Crees tú que debería ser parte del debate y la reflexión que quizás también nuestros docentes y profesores, que son los encargados de formar, al menos en lo educativo, más allá de la casa, la familia, me podría decir más de alguien, en los conocimientos que son para la vida, para el desempeño laboral futuro, requeriremos que de algún modo se potencien esos nuevos docentes, esos profesores con conocimientos vinculados, por ejemplo, a las neurociencias? ¿Deberían todos los profesores saber de neurociencias? Deberíamos todos saber sobre neurociencia aplicada al aprendizaje, o sea, cómo funciona el cerebro. Esto ya lo dijo alguien hace muchos años. Intentar enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como intentar hacer un guante sin conocer los dedos de una mano. Claro. Entonces, debemos saber cuánto es la capacidad atencional que tiene un cerebro, cuál es la curva atencional que vive, por ejemplo, en 40 minutos un cerebro, qué usar en medio de las pausas, cómo construir segmentos de capacitación, la iteración que se hace en una mañana o en una tarde en el colegio, qué conviene y qué no conviene hacer. Ya conocemos, tenemos mucha información respecto de eso, por lo menos hace 15 a 20 años. De acuerdo. Entonces, como lo dije antes, han habido algunos cambios en las mallas formativas docentes, pero probablemente no lo suficiente, no ha sido un cambio. Tú sabes que el abrazar los cambios siempre hay un nivel de resistencia. Siempre. No hemos hablado de ese sistema cerebral, que es el instintivo, el que resiste al cambio. Claro, porque está en la zona de confort y Que resiste al lo cambio. diferente lo incomoda. Claro. Entonces, nuestro maestro John Maxwell, ¿qué diría? Dale tiempo a la resistencia, permite que eso baje y luego arremete, Claro. intenciona. Entonces, lo que yo he visto en la práctica de aula es que efectivamente han habido cambios, pero no lo suficientemente dramáticos como para que haya una revolución en términos de aprendizaje. Y si lo llevo al mundo corporativo, ¿cierto? En el desarrollo del talento humano para el adulto, lo mismo debe suceder. Sí. Ahora, ¿no será también, Joaquín? Pensaba yo que a raíz de... Yo he visto un aumento bastante notorio, y muchos lo hablan, de los déficits de atención, donde la atención se pierde fácilmente, quizás por la sobreestimulación en las pantallas. Los niños vemos, cuando tú decías que 40 minutos un cerebro a lo mejor puede tener una cierta capacidad hasta que se canse o no. ¿Será que hoy día también, así como vemos que se van a requerir nuevas formas de aprendizaje, esas tienen que ver con que las nuevas generaciones están perdiendo la capacidad de atención, de estar enfocados en el aquí y ahora? ¿Hay estudios que señalen eso o no están así? Mira, los estudios van en dos direcciones. En primer lugar, la arquitectura cerebral no ha cambiado.
sigue siendo la misma. Sí, eso. Por default, tenemos nuestras funciones ejecutivas. Yo en Cerebro con Ketchup hablo de 11 funciones ejecutivas. La primera de ellas es la energía vital. La segunda de ellas, y muy fundamental, es la atención. Ok. Y la buena noticia es que la atención es trabajable. Entonces yo te decía, no hemos perdido esa capacidad por default, ¿ya? Esa función ejecutiva. Lo que ha sucedido es que el entorno es el que está cambiando. Entonces, el entorno donde crío, el entorno donde educo, el entorno donde llega el colaborador Z, que ya está entre nosotros, Sí. o donde el entorno laboral donde está el millennial es el que ha cambiado. Entonces, justamente en Cerebro con Ketchup hago esa propuesta. Te propongo, millennial, Z o líder de equipo, algunos cambios en el entorno laboral. El desarrollar estrategias como a veces trabajar modo avión, donde definir, trabajar de manera secuencial. En bloques de tiempo quizás. Bloques definido. de tiempo, ¿cierto? Pero a la vez no trabajar multitarea permanentemente, Claro. porque eso atenta contra lo que llamamos la salud cognitiva. Correcto. Y comienzas a consumirte lo que llamamos la reserva cognitiva, que a partir de los 50 años tú empiezas a utilizar. Ok. Si usted me está escuchando, me está viendo y tiene 50 o más, piense que hay una reserva cognitiva y a lo mejor se está utilizando esa reserva cognitiva antes de tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Lo estamos haciendo relativamente mal, Mm. ¿ya? Porque nos hemos comprado la idea de que somos multitarea, de que podemos vivir hiperconectados. Y algunos creen que ser multitarea es como más productivo, cuando sí, en realidad sí. es quizás todo lo contrario. Sí, los estudios, hay una autora, Sandra Bond Chapman, ella es del Centro de Investigación de la Universidad del Centros de la Conducta en la Universidad de Dallas, en Texas, y los estudios que ella ha hecho indican que cuanto yo más multitarea me vuelvo, en realidad lo que hago es quitarle capacidad de producción a esas tareas, porque hago una atención dividida. El diseño cerebral no está hecho para la atención dividida, somos más bien para la atención voluntaria y serial. De acuerdo. Entonces va disminuyendo la capacidad y el resultado. El resultado. Pierdo foco y pierdo la capacidad de resultado finalmente. Mira, Entonces, interesante. tú al principio me preguntabas relacionado a esto de la inteligencia artificial, la IA propiamente. Bueno, tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, con cómo reentreno o cómo hago entornos saludables. En primer lugar, para la atención estratégica, a la que yo doy en llamar atención estratégica. Toda práctica que venga de la meditación, del mindfulness, la actitud del aquí y del ahora. Claro. Como me decías tú antes de la entrevista, Claro. Joaquín, la vamos a pasar bien, estamos aquí, Y ahora. siente tus pies. Eso Claro. es la actitud que debemos tener todos. Vivir Estar el aquí, presente. Vivir el presente, ¿ya? Disfrutar ese momento. Y es algo que Occidente, nuestra cultura, de alguna manera nos ha ido robando. Pero tengo que saber decir que no. Claro. Ya como familia o como entorno laboral, decir, oye, vamos de a una tarea a la vez. Correcto. Sabemos que tenemos la presión de no siempre poder hacerlo, pero mantener siempre esa línea delante de los ojos. Porque la atención estratégica es fundamental y hace a nuestra salud cognitiva. De acuerdo, quizás al estar sobreestimulados y con tantas cosas, eso también aumenta los niveles de ansiedad, de querer como pasar de una cosa a otra, terminar, se golpea la paciencia, que creo que es una gran virtud de saber esperar, pero con esta sobreestimulación y querer ya hacerlo, eso también nos desenfoca y eso también nos produce, yo diría, falta finalmente de eficiencia y productividad, porque... Absolutamente, porque junto con la atención estratégica debemos pensar en la otra función ejecutiva que yo considero fundamental, que es pensamiento integral. Ya. Entonces, si soy una persona que le está entregando a la IA la gimnasia diaria de pensar, cuidado, porque eso te va a cobrar en 5 o 10 años. Claro. Ni dejar de ejercer el músculo de pensar, ni tampoco sobreexigirme. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, bueno, hay una serie de recomendaciones que podemos seguir en relación a cómo tener finalmente, cuidar nuestra salud cognitiva, que es tan importante como la salud física, Andrés. Sí, total. Sabemos que vamos a vivir más años. Nuestra generación va a vivir más años que la de nuestros abuelos y la de nuestros padres.
Y Lo después drama- nuestros hijos y nuestros nietos a lo mejor van a llegar a 120 años. Quizá lo dramático es que le hemos puesto el foco en cuerpo, pero no en mente. ¿Y qué hago con una mente enferma, cierto? Con el pic de crecimiento que han tenido las enfermedades neurodegenerativas, porque estamos cuidando cuerpo, más no estoy cuidando mente. Nos preocupamos en los entornos laborales de pronto de la sobrecarga laboral, pero ¿y la sobrecarga cognitiva? Claro. ¿Usted si es líder, si es jefe, lo ha pensado? Bueno, Totalmente. El burnout, de hecho, cuando alguien está acumulando y hemos hablado acá sobre eso y justamente te agradezco el punto, Joaquín, porque cuando estamos sabiendo y las neurociencias cada vez hacen más hallazgos que van en pro de la prevención y la salud, pudiéramos decir que cuando entrenamos intencionalmente, como tú nos estás enseñando, el cerebro con un pensamiento a partir también de una emoción, ¿eso podría ayudarnos a prevenir enfermedades como el Alzheimer? absolutamente. O a lo menos mantener controlada esa curva de crecimiento que han tenido las enfermedades neurodegenerativas. Atención estratégica, pensamiento integral y a la vez también lo que llamamos el pensamiento creativo, disruptivo, me gusta decir. La capacidad de creatividad en las personas. La capacidad Sí. de innovar también, de hacer cosas nuevas, de ir a la acción. Exactamente, exactamente. Entonces, esos tres son los pilares que a mi juicio tienen que ver con salud cognitiva. ¿Ya? Sí. Pero, insisto, creo que estamos un capítulo atrás todavía, Sí. porque se habla de la salud física. Y la salud mental. Estos meses se está hablando mucho de lo que es los índices de obesidad, cómo se han disparado. Estamos en el ranking top 1 en Chile, a nivel Latinoamérica. Sí. Pero muy de cerca se viene la salud mental. Sí. ¿Ya? Entonces, si O sea, bien... de hecho, estamos hoy día escuchando y viendo estadísticas como no se habían visto. Y esa salud mental algunos la asocian con lo emocional. Pero ahí está la conexión que tú nos decías antes, emocional, mental, pero me gusta cuando tú haces este distingo de lo cognitivo Sí. y cómo todo esto se relaciona. Y de algún modo cuando tenemos problemas de salud mental también nos empieza a pasar que quizás dejamos de evolucionar, dejamos de crecer, dejamos de aprender, y si dejamos de aprender vamos a dejar quizás de aportar y también de, perdón que lo diga, aunque parezca medio cursi, pero podemos dejar de ser más felices. Absolutamente, no suena, o sea, puede sonar cursi o cliché, pero ¿para qué estamos aquí? Para ser seres más felices. Para y en el disfrutar. camino también llevar a otros con nosotros en esa pauta, ¿no? En esa ruta. Hablabas del burnout, que justamente esa combinación de equilibrio emocional y salud cognitiva. Tiene componentes de las dos. Sí. Entonces, de pronto hemos llevado el péndulo hacia solo lo emocional, pero lo emocional tiene mucho que ver con decisiones intencionadas en los entornos laborales, tiene mucho que ver con quien establece los patrones de trabajo, con el líder de equipo, con los ritmos, ¿cierto?, a los que se está acostumbrado a trabajar en los equipos, a veces un sobreénfasis en el resultado y una escasa mirada al proceso. En este programa tenemos una sección que se llama Decisión Futuro. Entendemos que la evolución se compone no solo de cambio, entendemos el movimiento evolutivo como también la capacidad de identificar aquello que hay que mantener y aquellas cosas que hay que cambiar, porque cuando tú identificas aquello que estás bien, que está ocurriendo, que está fluyendo de manera correcta, decimos a lo mejor esto hay que mantenerlo para que crezca, como la especie más fuerte sobrevive. Pero también hay cosas que cambiar. En esta sociedad que nos estamos imaginando, donde los liderazgos, como recién nos mostrabas tú, la educación, los profesores, hay muchas cosas que cambiar, pero también hay que identificar cosas que mantener quizá. Ahí al lado tuyo tienes 2 sobres. Nosotros, emulando un poco a la película Matrix, tenemos la píldora azul y la píldora roja. Una para cambiar y otra para mantener. No sé qué te va a salir. Elígelo tú al que te tinque, al que te hable, al que te diga algo. Azul, qué bien. A ver, ¿qué dice? Azul. Muéstrala a la cámara. Mantener. Sí. ¿Estoy bien ahí, a la cámara? Sí. Mantener. Bien. A ver, muy simple, Joaquín. Considerando lo que hemos conversado
Y si pensamos justamente en esos liderazgos también del mañana para las organizaciones que vienen, para mejorar a esos espacios laborales, como nos comentabas tú recién, ¿qué crees tú que hoy día, en este mundo de tecnología, de inteligencia artificial, deberíamos procurar mantener? ¿Entornos de educación o entornos laborales? ¿En cuál de los dos? En entornos laborales, idealmente, pero sabiendo que venimos también de una cultura que requerimos educarnos, formarnos también los profesionales a la hora de capacitarnos. Me voy a aferrar a un gráfico de niveles de aprendizaje de Dale, un autor de los años 40, Wow. que estableció que aprendemos más a medida que me involucro más en la actividad. ¿Sí? No sé si recuerdas esa pirámide de Dale. Y él dice, si solo lo leo, retengo un 10%. Si lo leo y lo escucho, retengo un poco más. Hasta que llega hasta 80 y 90% es cuando yo estoy haciendo una actividad. ¿Ya? Entonces cuando metemos las manos, claro, finalmente. Exactamente. Entonces, toda vez que haya un entorno de aprendizaje relacionado con constructivismo, con aprender haciendo, eso hay que mantenerlo. ¿Ya? Y yo sé que ya está en algunos entornos, De acuerdo. Sobre todo en la educación técnica, en la educación TP en Chile, eso está. ¿Ya? Porque el mecánico aprende haciendo trabajos de mecánico, el cocinero haciendo trabajos de chef, etcétera, etcétera. Entonces, ese modelo, eso hay que mantenerlo y hacerlo crecer. Okay. Porque es lo que sirve. Y es lo que ha enseñado la neurociencia cognitiva, que es lo que sirve, es eficaz en el aprendizaje. De acuerdo. Y el hacer quizás también con realidad virtual. Algunos están como ensayando con eso. Sí, no sé, está un nivel por debajo del real hacer, ¿sí? Simulaciones. De hecho, allí activamos lo que se llaman neuronas espejo, ¿ya? Donde yo lo veo y ya comienzo a hacer conexiones neuronales como que yo lo estuviese haciendo. En la simulación. En la simulación. No es tan real como el hacerlo. Se acerca, pero no es lo mismo. Nada es más efectivo que la acción real en la realidad. Tuve el año 2024, tuve la oportunidad en el cargo directivo en el norteamericano de visitar en el encuentro de directores binacionales. Estuve en Brasilia, en el Instituto Brasilero Norteamericano de Brasilia. Yeah. Y junto con el instituto, ellos tienen lo que se llama el Maker's Space. Yeah. Que es un colegio, dentro del colegio tienen el laboratorio de aprender haciendo. Es un salón donde han transformado, ya no es biblioteca, está lleno de mesas de trabajo para grupos. Bien. Y ahí los niños, el inglés o el idioma o lo que sea, lo aprenden haciendo. Todo en torno ahí viene la metodología basada en proyectos y el espacio para hacer, Makerspace. Para practicar. Claro, entonces... Oye, déjame decirte que igual me gustaría saber, a ver si, para que veas el otro sobre, para que veamos que realmente estaba ahí la otra opción. Sí estaba. Sí, entonces, muéstralo. Cambiar. A ver si eres capaz en un minuto, no más de 60 segundos, Joaquín, con tu expertise, con tu experiencia, ¿qué crees tú que debería cambiar si queremos mejorar esos entornos laborales, el liderazgo del mañana? ¿Qué debería cambiar? ¿En qué deberíamos poner atención? Deberíamos diseñar sistemas integrativos o integradores de las bondades de las inteligencias artificiales y de lo netamente humano. Entonces, si tú me preguntas cómo utilizar la IA, pues primero el trabajo en equipo, primero el momento desafiante, primero pensar nosotros soluciones, tener el músculo en ejercicio y después de eso chequear con la IA, a ver qué nos dice. ¿Qué propondría? Como que nos retroalimente. Que nos retroalimentación. No ser buscadores, no transformarnos en buscadores de respuestas, porque vamos a terminar atrofiando al Z o al alfa. Correcto. ¿Sí? Entonces, creemos el Makerspace, integremos las inteligencias artificiales, son buenas en la integración de la información que ya tenemos. Como herramienta. Como herramienta. Y agrego un elemento más, si me permites. No sé si me pasé de los 60 segundos. Darle mayor foco cultural a lo que llamamos inteligencia fluida por sobre la inteligencia cristalizada. Mira. La inteligencia cristalizada es acumular conocimiento. Así nos educaron a nosotros. Sí. Pero eso se terminó. Total. Eso ya lo tiene la IA. Y el conocimiento está ahí en Google, además. O sea, la inteligencia fluida tiene que ver con cómo aplico lo que ya sabía a contextos nuevos. Correcto.
¿sí? Sí. Y en eso son buenos los millennials y los que ya somos más viejitos. La inteligencia fluida va creciendo con la experiencia de vida. Correcto. ¿Sí? Entonces, yo haría ese cambio en el énfasis en Occidente, irnos más hacia la inteligencia fluida en detrimento de la cristalizada. De acuerdo. Quizás eso nos hace y nos va a permitir siendo más humanos. Mira, nuestro cerebro nunca aprende de cero, siempre va conectando lo que conocía con lo nuevo. Y eso es principio de asociación. Entonces, en la medida que los líderes, los maestros, los padres, los coaches, los mentores, nos transformemos en expertos que ayuden a integrar lo que ya sabías con lo nuevo, pues puede haber una revolución en lo que es el talento humano. Total, me encanta lo que estás diciendo, Joaquín. Y bueno, el tiempo vuela implacablemente. La verdad es que este tema da para mucho. Es también un tema novedoso que ha estado en boga también para muchos coaches, líderes, entrenadores, pero sin lugar a dudas se van a seguir haciendo hallazgos. Nos quedamos con cosas esenciales que tú nos has compartido hoy día que tienen que ver con el hacer, poner a la acción, generar el hábito. Si no tenemos, así como no entrenamos, los músculos se nos van a atrofiar, tenemos que seguir pensando. Que no vaya a ser cosa que la inteligencia artificial empiece a hacer tantas tareas por nosotros que dejemos de ocupar la acción de pensar. Y eso creo que es clave, porque finalmente yo al menos soy de los que no creo que nos vaya a reemplazar la IA, pero sí alguien que se lleve mejor que nosotros con la IA puede que nos reemplace en nuestra posición laboral. Joaquín, a ver si me pudieras ayudar a redondear en un par de ideas centrales para todas esas personas jóvenes quizás que están también definiendo su carrera profesional, quizás qué estudiar, o aquellos hoy día que están en sus trabajos queriendo ascender, avanzar en su trayectoria, en su desarrollo de carrera para ejercer quizás un rol de liderazgo. ¿Qué consejo, qué recomendación pudieras tú entregarles y decirles de esta manera, considerando el neuroaprendizaje puede transformarse también en los entornos laborales? Bueno, debido a todos los cambios dramáticos que hay hoy en día, que son rápidos, hay mucha gente que vive incertidumbres. Sin embargo, creo que es importante volver a nuestra esencia de ser personas. Y el modelo del Ikigai, que viene del Japón, creo que hace las preguntas correctas. Si hay alguien hoy que nos está viendo, nos está escuchando y está en ese momento de crisis, pregúntese en qué eres bueno, qué te gusta hacer, qué necesita la humanidad y por qué cosas te pagarían. En la conjunción de la respuesta de esas 4 preguntas podría estar el centro del foco que quiere hacer. Del propósito. Me encanta. Realmente fascinante. Muchas gracias, Joaquín, por tu tiempo, por el espacio. Sin lugar a dudas. Nos vemos en el lanzamiento de Cerebro con Ketchup. Sí, nos invitado. Vemos, totalmente. De todas maneras, me encantaría estar ahí. Y bueno, otra vez, gracias. Y también decirle a todos ustedes que se quedaron hasta el final, muchas gracias por quedarse y por reflexionar junto a nosotros. A nosotros nos aporta y nos enriquece también que si esto te dejó pensando, nos dejes un comentario, nos dejes saber qué fue lo que te impactó más, qué parte de este tema te gustaría desarrollar más, qué quisieras dejarle a lo mejor en una pregunta para interactuar con Joaquín. Eso es posible. Si te gustó este episodio, regálanos un like. Si no te has suscrito al canal Talentópolis, hazlo, ya llegó la hora de hacerlo, porque así no te vas a perder ninguno de nuestros episodios, de nuestros contenidos que estamos haciendo además con tanta dedicación y cariño. Y como decimos acá, recuerda que para comenzar a transformar tu propio futuro, tu mundo laboral y, por qué no decirlo, tu propia vida, ese futuro lo comienzas a construir hoy día mismo. Así que nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Talentópolis,
El futuro del trabajo es hoy.